Capítulo 3. La regla de oro comienza por usted. Recientemente el autor y orador Zig Ziglar me envió una nota luego de asistir a una de mis charlas sobre el liderazgo de los fundadores de Estados Unidos. Zig y yo somos amigos por años y me gusta mucho recibir su perspectiva y sabiduría en cuanto al liderazgo. He aquí lo que me dijo. Yo creo que la razón por la que tenemos tantos líderes que han sobresalido durante los primeros años de la historia de nuestro país, y según el Instituto de Investigación Thomas Jefferson, se debe a que en ese tiempo de los grandes hombres que tú mencionas, más del 90% de la concentración educacional era de naturaleza moral, ética y religiosa. Pero para el año 1950, el mismo porcentaje era tan pequeño que ni siquiera se podía estimar. Yo creo que esa es la razón por la que Washington, Madison, Jefferson, Hamilton, Adams y otros se destacaron de los 3 millones de norteamericanos que existían en 1776, y porque en la actualidad no tenemos hombres de esos calibres. Una fuerte educación moral, tal como la identifica Zig, le permite a una persona tomar buenas decisiones éticas. No obstante, dado que hoy en pocas personas reciben esa base educativa, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se puede tomar algo tan amplio como lo es la regla de oro y hacerlo parte de nuestro pensamiento diario? Yo estoy convencido de que la mejor forma de comenzar a hacerlo es pensar qué es lo que usted quiere. ¿Cómo le gustaría que lo traten? Yo creo que todas las personas, en esencia, son bastante parecidas. Hable con gente de cualquier edad, género, raza o nacionalidad y podrá observar que tienen ciertas cosas en común. Y una vez identificadas esas características comunes, reconózcalas primero en usted y luego en los demás. Entonces ya tiene en su poder la llave que abre la puerta de la regla de oro. A continuación, encontrará una pequeña lista de características que, a mi entender, todos los seres humanos tenemos en común cuando hablamos sobre la forma en la que nos gustaría ser tratados. Primero, quiero que me valoren. ¿Sabía que el 70% de las personas abandonan su trabajo porque no se sienten valorados? Esta es la prueba fehaciente de cuán pobre es el trato que los empresarios brindan a sus empleados. No existe persona en el mundo que no quiera ser valorada por los demás. ¿No desea que los demás lo acepten por quien es usted y que le demuestren mediante hechos que es importante? Una empresa que se destaca en cuanto a la valoración de sus empleados es Mission Controls, una compañía de California que se dedica a diseñar e instalar sistemas automáticos de bebidas y comidas. La organización se maneja por contratos así, que de tanto en tanto atraviesan periodos en los cuales los volúmenes de trabajo disminuyen. Muchas compañías en estas situaciones sencillamente despedirían a algunos empleados, pero no Mission Controls. Los fundadores de la compañía, Craig Nelson, Neil Baoifi y Scott Young, decidieron cuando comenzaron su negocio que preferirían dejar de cobrar sus salarios antes de despedir a algunos de sus 35 empleados. El deseo de los fundadores de conservar a sus mejores empleados y demostrarles que los valoraban era una meta bastante idealista, y su compromiso con esa decisión fue puesto a prueba en el primer año de la compañía, cuando experimentaron un periodo bastante árido que duró 8 meses. Pero ellos se mantuvieron fieles a su promesa y no cobraron sus salarios durante ese tiempo. Los fundadores de Mission Controls siguen rigiéndose por ese compromiso. Cada vez que las ventas caen y los recortes en los costos no ahorran lo suficiente, el contador de la compañía realiza una llamada y pone los salarios de los líderes en suspenso. Durante ese tiempo, el pago y los beneficios de los empleados no se modifican. Una vez que la compañía llega a ciertos niveles de flujo de caja y rentabilidad, los ejecutivos comienzan a percibir sus salarios nuevamente. Y por si usted se lo está preguntando, no reciben el pago retroactivo. Nelson observa: pareciese que las compañías están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de obtener ganancias a costa de la gente. Nelson, Baoifi y Young comprenden la importancia de ser valorados y tratan a sus empleados de la misma forma en la que a ellos les gustaría hacerlo.
¿Alguien lo ha hecho sentirse inútil o invalorado alguna vez? Tal vez uno de sus padres le dijo que nunca llegaría a nada en la vida, o un jefe le dijo que usted o su departamento representaban solamente gastos para la empresa, o quizás fue humillado públicamente. Si así ocurrió, entonces conoce la importancia de ser valorado por otro ser humano. El aliento es oxígeno para el alma. En el fondo, todo lo que la gente desea es sentir que son importantes simplemente por ser como son. Valorar a otros no por lo que pueden hacer, sino simplemente porque son personas, es la base de la regla de oro. Si puede aprender a pensar en esos términos, entonces ha dado un paso importante para hacer de la regla de oro un principio ético para su vida. Segundo, quiero que me aprecien. Relacionado íntimamente con la necesidad de ser valorado, se encuentra el deseo de ser apreciado por lo que podemos hacer. No tiene el deseo de sobresalir y alcanzar el éxito. No quiere ser apreciado por la habilidad y el esfuerzo que le brinda a su trabajo. Saber que somos importantes refuerza nuestra autoestima y valoración. La gente que trabaja con y para usted tiene el mismo deseo, incluso aquellos que no lo demuestran. El experto en relaciones humanas, Donald Laird, afirma: ayude siempre a los demás a aumentar su autoestima, desarrolle su habilidad para hacer que los demás se sientan importantes. No existe mayor cumplido que pueda hacerle a otros que ayudarlos a ser útil y a encontrar satisfacción en esa utilidad. ¿Cómo puede hacerlo? Comience por asegurarse que los demás sepan cuánto aprecia los esfuerzos que realizan. Aproveche cada oportunidad que tenga a su alcance para agradecerles. Déles el crédito cada vez que les sea posible y asegúrese de alabarlos en presencia de las personas cercanas y familiares a ellos. Billy Rose, productor de Broadway, observó: es difícil para una persona guardar rencor si le das la oportunidad de sentirse valorado. Tercero, quiero ser confiable. El escritor victoriano George MacDonald dijo una vez que ser digno de confianza es un cumplido mayor que ser amado. La ley del fundamento sólido en mi libro, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, sostiene que la confianza es la base del liderazgo. Si bien eso es cierto, también puede decirse que la confianza es la base para todas las buenas relaciones. Buenos matrimonios, buenas relaciones empresariales y buenas amistades. Todas requieren confianza. Si no tiene confianza en una relación, no le será posible mantener una interacción honesta y abierta, y dicha relación será solamente temporaria. La consultora Manchester de Filadelfia utilizó una encuesta realizada a más de 200 compañías para descubrir las mejores formas de establecer confianza con sus empleados. Descubrieron que la gente que genera confianza a los demás tiene estas características. Se mantiene íntegro. Comunica abiertamente su visión y sus valores. Respeta a los empleados como iguales. Se concentra en metas compartidas en vez de agendas personales. Hace las cosas correctas sin importar el riesgo personal. Escucha con una mente abierta. Es compasivo. Mantiene las confidencias. Tal vez no pueda obligar a que la gente confíe en usted, pero sí puede ganarse la confianza por medio de las acciones que realiza hacia ellos. Dichas acciones serán determinantes en el momento de decidir si confiarán en usted o no. El ex secretario de Estado, Henry Stimson, dice: la principal lección que he aprendido a lo largo de mi vida ha sido que la única forma de hacer que un hombre confíe en mí es dándole primero mi confianza. Y la forma más segura de hacer que no confíe en mí es mostrándole mi desconfianza. Se necesita solo un paso de fe para confiar en otra persona, especialmente a alguien a quien no conoce muy bien. Aún así, es lo único que se necesita para poner la regla de oro en práctica. Mientras lucha por confiar en los demás de la misma forma que le gustaría que ellos confiaran en usted, encuentre sosiego en las palabras de Camilo Benso, quien dijo: el hombre que confía en los demás cometerá menos errores que aquellos que desconfíen. Cuarto, quiero ser respetado. Cuando los demás confían en mí,
Yo recibo de ellos responsabilidad y autoridad. Cuando los demás me respetan, eso me conmueve, me moviliza, me da dignidad y construye mi confianza. Dalip Singh, el atleta olímpico indio, observa al respecto. Un hombre que no respeta su propia vida ni la de los demás, se roba a sí mismo la dignidad como ser humano. Hace no mucho tiempo leí un artículo sobre un joven que a la edad de 23 años comenzó a trabajar como pastor en su primera iglesia. La experiencia le resultó muy intimidante, porque se suponía que era el líder espiritual de gente que tenía hijos y nietos mayores que él. Su historia me intrigó, porque yo enfrenté una situación similar en los comienzos de mi carrera. ¿Qué hizo? Respetando a su gente y pidiéndoles que lo traten de igual forma, para dejar en claro su posición, compartió 10 reglas con ellos. Les prometió que él se regiría por ellas y les pidió lo mismo. A continuación, encontrará dichas reglas. 1. Si tienen un problema conmigo, vengan a hablar conmigo, en privado. 2. Si yo tengo un problema con ustedes, iré a hablar con ustedes, en privado. 3. Si alguien tiene un problema conmigo y va a hablar con ustedes, envíenlo a hablar conmigo. Yo haré lo mismo por ustedes. 4. Si luego de intentarlo, ese alguien se rehúsa a venir a hablar conmigo, díganle, vamos a hablar con él juntos. Estoy seguro que encontraremos una solución. Yo actuaré de la misma forma. 5. Presten atención a cómo me interpretan. Si tienen dudas, vengan a hablar conmigo. En cuestiones que no están claras, no se sientan presionados a interpretar mis sentimientos o pensamientos. A veces es fácil malinterpretar intenciones. 6. Yo también prestaré cuidadosa atención en mis interpretaciones. 7. Si algo es confidencial, no lo cuenten. Si usted o alguien más viene a mí en confidencia, yo no lo contaré, excepto si A. Esa persona se va a provocar un daño a sí misma. B. Dañará físicamente a otra. C. Si un niño haya sido abusado física o sexualmente. Espero lo mismo de ustedes. 8. No leo cartas o notas anónimas. 9. Yo no manipulo, no seré manipulado. No permita que otros lo manipulen a usted. No permita que otros traten de manipularme a través suyo. 10. Cuando esté en duda, hable conmigo. Si tengo la posibilidad de aclarar sus dudas sin engañar ni quebrar su confianza, lo haré. El autor Arnold Glasgow dijo, el respeto de aquellos a los que usted respeta vale más que el aplauso de una multitud. Mucha gente desea con ahínco el respeto de la gente para la cual trabaja, y cuando los empleados lo respetan libremente, se crea un ambiente laboral muy positivo. James Howell dice, respeten a un hombre y él hará el resto. 5. Quiero ser comprendido. Una vez leí sobre un grupo de maestros que llevaron a cabo una encuesta a 2.000 ejecutivos pidiéndoles que identifiquen las últimas 3 personas a las que despidieron y el motivo. El resultado les permitió descubrir que en 2 de cada 3 casos, los empleados perdieron su trabajo porque no se llevaban bien con los demás. A veces los problemas son causados por insensibilidad o indiferencia de las personas, pero más frecuentemente la dificultad se origina por la falta de entendimiento. Podemos encontrar fallas en otros rápidamente cuando ellos no se atienen a los patrones o estándares que nosotros declaramos. Pero si nos esforzamos y tratamos de conocerlos, podremos descubrir que la forma en la que se manejan no es incorrecta, sino simplemente diferente. Podremos descubrir que ellos reaccionan diferente porque no tienen las ventajas con las que contamos nosotros, o tal vez reaccionen según condiciones o acciones que están más allá de su control. Una vez vencida la barrera de esas condiciones, podremos conectarnos con los otros emocionalmente y podremos entenderlos realmente. No podemos esperar que la gente reaccione como máquinas. Todos somos criaturas de emoción. Cuando se relacione con los demás, trate de entender primero y luego de ser entendido. Esto requiere de una actitud de flexibilidad y docilidad.
El teólogo Hans Kung observa: para comprender adecuadamente a una persona, se necesita aprender de ella. Y aprender adecuadamente de otros implica cambiar nosotros mismos. Comprender a los demás significa alcanzarlos y ponernos a su nivel, tomando nosotros la carga de hacer la conexión. Y es sabio recordar las palabras del inventor Charles Kettering, quien dijo: existe una gran diferencia entre saber y entender. Usted puede saber mucho sobre algo y aún así no entenderlo. Lo mismo sucede con las personas. 6. Yo quiero que los demás no se aprovechen de mí. Cuando se trata de cómo me tratan los demás, lo que más deseo es que no se aprovechen de mí. Este es realmente el punto principal de la conducta ética. La mayoría de nosotros no necesita sortear complicados temas filosóficos ni acertijos éticos. Si la gente puede interpretar que estoy aprovechándome en alguna forma de ellos, incluso después de haber tenido la oportunidad de explicar mis motivos, entonces mis acciones no son las adecuadas. En enero de 2003, Marvin Bower falleció. Había sido hasta ese momento el líder de la firma McKinsey & Company, que es conocida como la fundadora de las consultoras en gerencia profesional. Bower se unió a la empresa en el año 1933. Fue nombrado director administrativo en 1950 y estuvo en esa posición durante 17 años. Luego trabajó como director y socio hasta que se produjo su retiro en el año 1992. Bower fue un gran impacto para la compañía desde que comenzó a trabajar allí. Él inculcó el valor de poner a los demás en el primer lugar. Él ponía hincapié en que los intereses del cliente debían ubicarse antes de los intereses de la empresa. Dice una publicación de la compañía, y que los compromisos debían aceptarse solo cuando esperábamos que nuestro valor para el cliente excediera el pago. Y eso no era simplemente un decir. En el año 1950, el multimillonario Howard Hughes le pidió a Bower que lo ayudara con Paramount Pictures. Bower fue a Los Ángeles, se encontró con Hughes y fue recibido con un trato real. El propio Hughes lo llevó en un tour personal a conocer Spruce Goose, el avión que Hughes mandó a construir, el cual era la aeronave más grande que había volado alguna vez hasta ese momento. Pero luego de examinar los problemas de Paramount y considerar el enfoque poco ortodoxo de Hughes frente a los negocios, Bower llegó a la conclusión de que no podría ayudarlo, así que desechó la oferta. Los valores le importaban más que el dinero. Él no se aprovecharía de ninguna persona. Esa es la forma de vida de aquellos que se rigen por la regla de oro. Hubiera sido fácil para alguien como Marvin Bower buscar una forma para sacarle dinero a Howard Hughes sin darle a cambio ningún valor. Después de todo, Hughes significaba millones de dólares. Pero ese no es el punto. No importa si estamos hablando de mentirle a su vecino o defraudar a una gran empresa. Todas las acciones impactan finalmente en las personas, ya sea para bien o para mal. Y si dichas acciones los devalúan o se aprovechan, los herirá de una forma que a nadie le gusta experimentar. Retornando a la gente. Algunas empresas en los Estados Unidos están reaprendiendo esta lección. Están redescubriendo la importancia de valorar a la gente y están haciendo algunos cambios para promover el buen trato hacia sus empleados. Una de estas empresas es Home Bank, una compañía de hipotecas de Atlanta que da empleo a más de 1,000 personas. Luego de más de un año y publicar muchos avisos en los medios nacionales, encontraron lo que estaban buscando: un jefe de personal. El presidente de Home Bank, Patrick Flood, dice: existen algunas brechas significativas en el carácter que han quedado expuestas en el liderazgo, tanto en roles corporativos como en gubernamentales. Los directores ejecutivos han pensado por mucho tiempo que ellos son el éxito del negocio, cuando la realidad es que solo desempeñamos un papel dentro de la empresa. El verdadero éxito es la gente que hace el trabajo pesado, los trabajadores. Para que la compañía mantenga su compromiso con su gente mientras crecía un 50% en 2 años, contrataron al Dr. Ike Rhaegar, un pastor que había trabajado en contacto con la gente durante los últimos 28 años. Ike
que por casualidad es mi amigo, es responsable de cuidar la cultura corporativa de la empresa y pulir sus estándares éticos de liderazgo. Él es perfecto para ello. Entonces, ¿qué es lo que hará Ike para que Home Bank siga poniendo a su gente en primer lugar? Eso es simple. Les recordará a cada uno que deben tratar a los demás de la misma forma en la que ellos quieren ser tratados. Para una persona que sabe cómo quiere que la traten, con dignidad, respeto, comprensión y confianza, es fácil darse cuenta cómo tratar. Preguntas de discusión. 1. ¿Qué tipo de educación o entrenamiento en ética o moral recibió usted cuando era niño? ¿Considera esa experiencia una fuerza o una deficiencia? Explique, por favor. 2. Describa una situación de su pasado en la cual una persona en autoridad le expresó valor, aprecio y respeto. ¿Por qué ese incidente quedó grabado en su memoria? ¿Cómo respondió usted? 3. Describa una situación en la que alguien lo trató mal, con desconfianza, o no lo trató con el debido respeto. ¿Cómo respondió usted? ¿Cómo estableció el tono de interacción con esa persona? ¿Pudo manejar las cosas para construir o restaurar esa relación? 4. Cuando conoce a alguien muy distinto a usted, ¿cómo responde? A. Generalmente espero que se maneje según mis términos. B. Creo que es razonable que nos encontremos a mitad de camino. C. Generalmente trato de manejarme según sus términos. ¿Cómo impacta su enfoque en la interacción con los demás? 5. ¿Está usted dispuesto a observar las cosas según la perspectiva de otras personas? ¿Qué es lo que necesita para cambiar esa actitud? ¿Qué área de su vida se verá más afectada por ese cambio?